Buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Eduardo Antolines y junto con mis compañeros Robinson García y Nicolás Hernández les hablaremos de los aspectos constructivos y más importantes de las subestaciones encapsuladas en SF6 o, como se encuentra en algunos textos, subestaciones del tipo G y S. Las subestaciones con aislamiento de gas SF6, también denominadas encapsuladas, representan el conjunto de dispositivos y aparatos eléctricos inmersos en el gas dieléctrico hexafluoruro de azufre, SF6, blindados por lo general en envolventes de aleación de aluminio. Fueron introducidas en un principio a lo largo de la década de los 60. Se distinguen dos fases que marcaron el auge de este tipo de subestaciones, como lo son el auge de la técnica empleada, esto relacionado a la técnica de extinción del arco para interruptores de alta tensión, y el desarrollo informático vinculado precisamente con los medios de cálculo, la utilización de modelos de diseño y por la técnica de corte basada en la expansión térmica y ayuda a la apertura. Estos dos conceptos ya fueron definidos en la anterior exposición, interruptores de potencia. A continuación tenemos las principales ventajas y desventajas asociadas a este tipo de subestaciones. Podemos observar que la primera ventaja está relacionada al tamaño reducido. Estas subestaciones representan entre un 10 a un 15% de la superficie total de una subestación normal, que son la contraparte de ellas, que vendría siendo las subestaciones A y S. Además, es a prueba de contaminación ambiental, dado que son cerradas, por ende necesita menor mantenimiento. También ofrecen soluciones con menor tiempo de implementación, esto directamente relacionado al ensamble, ya que este tipo de subestaciones tiene la particularidad de que el ensamble puede ser realizado en la fábrica antes de sacarse. Otra ventaja es que no producen radiointerferencias, además que tienen una mejor respuesta sísmica. También que otra ventaja es relacionado con la ampliación, y esto depende en gran medida en la proyección que se tenga con anterioridad, dado que esto permite trabajar con diferentes dispositivos del mismo fabricante a lo largo de las diferentes etapas. También que ofrecen una mayor seguridad, mayor seguridad relacionada a los operarios. En el lado derecho tenemos las principales desventajas. Podemos observar que la primera es el coste más elevado. Esto lo da el libro, pero hemos observado, o se ha podido observar, que a lo largo de los últimos años, estas subestaciones han ido bajando su precio a tal punto que casi cuestan lo mismo que las A y S. Otra desventaja grande es que tiene una mayor dependencia del fabricante. Esto está relacionado principalmente, como bien sabemos, dado a protecciones de potencia o tanto subestaciones eléctricas, los dispositivos normalmente no están estandarizados, por ende se hace muy difícil el montaje o el ensamble de este tipo de subestaciones con materiales de diferentes fabricantes. Además que tiene un tiempo mayor de disponibilidad en caso de fallo. Una de sus grandes desventajas es que el SF6, hexafluoruro de azufre, es altamente contaminante. Se estima que entre 23.500 veces mayor que el dióxido de carbono. Entonces, para el medio ambiente, este es un gas altamente, podría decir, nocivo. Por otra parte, tenemos las características constructivas más relevantes y más generales, pero que todo tipo de subestación G y S debe tener, que son la envolvente, los separadores y el conductor o los conductores. Esta envolvente tiene que estar directamente conectada a tierra, pero ¿cómo se hace esto? Se hace conectando diferentes partes de la envolvente a tierra y equipotenciando unas de otras. Se deben equipotenciar correctamente para que no presenten diferencial de potencial entre ellas. Por otra parte, entre el conductor y la envolvente podemos evidenciar o se puede observar que se encuentra contenido el hexafluoruro de azufre. Este hexafluoruro normalmente se encuentra a presiones de entre 3 a 7 bares. La envolvente, valga la redundancia, sirve para envolver toda la subestación o para contener todas las partes en tensión de la misma. Además de esto, ya que permite encapsular toda la subestación, no se presentan fugas del gas, o si se presentan deben ser menores al 1% anualmente. Además de esto, al ser cerrada, debe funcionar correctamente por largos lapsos de tiempo sin ningún tipo de inspección. Esta envolvente por lo general se fabrica de acero y aluminio, pero si se fabrica de aluminio, como bien sabemos las características físicas y mecánicas del aluminio, este tiene menor tiempo de ruptura frente a un arco eléctrico. Por ende, si se va a fabricar de aluminio, tiene que ser muchísimo más gruesa que la de acero. Además, tenemos los separadores.
Estos separadores normalmente son fabricados con resina epóxica y cumplen dos funciones. La principal es soportar los conductores. La otra es formar una barrera para el hexafluoruro de azufre. Por último tenemos el conductor, los conductores. Estos conductores, por lo general fabricados en aluminio, tienen como una especie de apantallamiento que permite conducir el campo eléctrico. Ahora tenemos las características más importantes del gas de hexafluoruro de azufre. Este es uno de los elementos más importantes, si no el más importante en las subestaciones de este tipo, ya que permite aislar tanto barras y equipos, además que sirve como medio de extinción para interruptores. La norma IEC 60376 establece las características físico-químicas dadas a este tipo de gas. Si nos vamos a un ambiente dieléctrico, resulta que es 2 o 3 veces mejor que el aire a una misma presión, es decir, que si este gas es sometido por ejemplo a 3 atmósferas, tendrá la misma constante dieléctrica que el aceite utilizado en transformadores. Además que tiene una característica especial, que es una vez ocurrido el arco, ocurrido el evento, tiene la capacidad de recobrar sus cualidades dieléctricas una vez extinguido este evento. Además, la potencia eléctrica, o también denominada capacidad de aislamiento de una GIS, está dada principalmente por la densidad del gas. En pocas palabras, se puede considerar que este gas es indoloro, incoloro, no tóxico, muy estable y no inflamable. A continuación se presenta el arreglo físico de las subestaciones G y S. Como primer aspecto a considerar tenemos el diagrama unifilar. Como se puede evidenciar en la figura 5, tenemos el diagrama unifilar dado para la subestación de tipo G y S, otorgado en la figura 6. Se puede evidenciar que esta es una configuración de doble barra. Tenemos los seccionadores, tenemos un interruptor de potencia, un transformador de corriente, un seccionador de salida con seccionador de puesta a tierra, tenemos un transformador de tensión y tenemos un seccionador de puesta a tierra rápido, además de la carga. Hasta el momento no se ha establecido ningún diagrama unifilar especial para G y S, pero se desarrollan simplificaciones ya que los aisladores están protegidos contra la contaminación. Hay una tendencia a utilizar configuraciones de interruptor y medio para extra alta tensión y doble barra para alta tensión, como es el diagrama descrito en la figura 5. Como segundo aspecto a resaltar tenemos la conexión al equipo de alta tensión. En la figura 9 se puede evidenciar una subestación de tipo G y S con buje de salida de hexafluoruro de azufre aire. Los factores externos se definen como aquellos que tienen influencia en el arreglo físico, tales como la dirección y el número de las líneas aéreas de llegada, además de la localización y tamaño de transformadores. Por otro lado, también se deben considerar los reactores que deben conectarse a la subestación. Puesto que la distancia entre fases en líneas aéreas es mucho mayor que en las G y S, no se puede aprovechar totalmente la ventaja del pequeño espacio de las subestaciones encapsuladas. Esto por ende se considera una ventaja-desventaja. A continuación, para esto anterior, se disponen de tres tipos de alternativas. Tenemos la primera, que es la conexión por línea aérea, que es la que describe la figura 9, donde a la salida tenemos un buje de hexafluoruro de azufre aire. La segunda es una conexión blindada directa, en donde hay un conductor aislado por gas en su envolvente entre el G y S y el transformador. Por último tenemos la conexión por cable, que vendría siendo la más sencilla. Estas tres alternativas se disponen de acuerdo a la tensión del sistema, a la contaminación ambiental, análisis de costos y configuración de la subestación. Como tercer aspecto importante encontramos la comparación entre subestaciones internas y a la intemperie, además de manejar el concepto de diagramas híbridos. Se puede evidenciar en la figura 10 y figura 11 respectivamente dos tipos de subestaciones, en donde lo único que la diferencia es que la primera, la figura 10, es una subestación en interiores, mientras que la figura 11 representa una subestación G y S a la intemperie. Se podría decir en gran medida que al ser subestaciones encapsuladas son inmunes a cambios climáticos, pero por lo general estas subestaciones van instaladas en interiores. ¿Pero por qué? Porque esto brinda un mayor grado tanto para lo que es la implementación como el mantenimiento.
Obviamente la construcción de edificios para estas subestaciones acarrean costos adicionales, pero que son inferiores comparados al costo total de la instalación. En la figura 12 también podemos evidenciar una subestación de tipo GIS en instalaciones interiores. Por otro lado, el concepto de diagrama híbrido, normalmente lo que tenemos es un barraje normal, como se evidencia en la figura 11, mientras que los módulos de los equipos están contenidos, de tal manera que se hace trascendental el uso de bujes de hexafluoruro de azufre-aire, como se puede evidenciar entre módulos y barrajes, como se observa, de tal manera que la instalación total de una subestación híbrida es mucho mayor que la de una subestación blindada, esto relacionado a costos. Como cuarto aspecto importante tenemos la orientación de los interruptores y transformadores de corriente, o también denominados TCs. En la figura 13 se puede evidenciar una subestación eléctrica de tipo GIS con un aislador o buje a la salida. Resulta que los interruptores son considerados los elementos más grandes de la subestación de tipo GIS. Se pueden implementar ya sea de manera vertical o horizontal. En la figura tenemos que están ubicados de manera horizontal. Entonces, ¿esto en qué incide? Básicamente en la disponibilidad de espacio que se cuenta. Pero ¿qué pasa? Cuando los interruptores actúan, generan pequeñas fluctuaciones que derivan en fuerzas que van en sentido o en dirección a la gravedad. ¿Esto en qué incide? Principalmente afecta a las estructuras de soporte. Por ende, al tener una instalación de un interruptor de tipo horizontal, al existir mayor superficie, se puede distribuir la fuerza con mayor facilidad que en una vertical. Por ende, esta es la más recomendada. Eso en cuanto a interruptores. Si nos vamos a transformadores de corriente, se pueden encontrar la mayoría de los casos instalados en el buje, por economía. En este caso se encuentran instalados al lado y lado del interruptor. ¿Pero para qué? Simplemente para generar un adecuado traslapo entre las protecciones de barra y las de línea. Como quinto aspecto a considerar tenemos el mantenimiento y pruebas, además de las posibilidades de ampliación. Estos dos conceptos van ligados entre sí porque simplemente parten desde el diseño inicial de la subestación GIS. Ahora tenemos la accesibilidad. Esto está relacionado principalmente a los componentes de la subestación que se necesitan que sean accesibles, realmente lo sean. Significan que a la hora de realizar un mantenimiento estos se puedan extraer fácilmente sin tener la necesidad de desmontar toda la subestación. Además se necesita un cuidado especial con la superficie de los conductores. Resulta que cuando se hace un mantenimiento estos pueden llegar a mancharse, lo que puede ocasionar un deterioramiento del conductor o el aislante. Además de necesitar, o esto se podría decir que es algo obligatorio, mantener un ambiente adecuado. Esto respecto a que no hayan filtraciones de polvo a las superficies donde posteriormente se suministrará el hexafluoruro de azufre. En las posibilidades de ampliación tenemos simplemente que se da alargando los barrajes. Para esto se necesitan adaptadores, pero todo esto en concordancia con un diseño técnico y económico que se tiene que estipular a la hora de establecer el diseño inicial de la subestación de tipo GIS. El último aspecto a considerar encontramos los arreglos típicos. En este caso, en la figura 14 podemos observar tanto el diagrama unifilar de una subestación de tipo GIS, a modo también la vista, se podría decir que en perspectiva, y la vista superior. Nos podemos guiar de estas dos. Podemos evidenciar que acá tenemos la salida del transformador. A medida que vamos circulando tenemos un seccionador, los seccionadores de puesta a tierra inertes. Dentro de la subestación GIS tenemos tanto el transformador de corriente como el interruptor de potencia. A la salida se presenta otro seccionador de puesta a tierra y finalmente se presenta un seccionador que va a la carga, como se puede evidenciar. A continuación mi compañero Robinson especificará más arreglos típicos relacionados a este tema. Buenas tardes, continuando con la sección de arreglos típicos en subestaciones GIF, podemos encontrar este tipo de arreglo, el cual tiene una configuración de barra sencilla seccionada que puede trabajar a 245 kilovoltios.
Este tipo de arreglo tiene tres secciones, como se puede observar acá en la imagen. En su diagrama unifilar también podemos observar los equipos de maniobra que lo componen, como los seccionadores de línea, seccionadores a tierra, los interruptores, los transformadores de corriente y los transformadores de tensión. Acá en la parte izquierda podemos observar toda la configuración vista desde arriba de una parte superior, en donde se puede visualizar completamente todo el arreglo o toda la configuración, donde podemos visualizar los seccionadores, los interruptores, transformadores y seccionadores para cada una de las etapas. También podemos visualizar qué tan grande puede llegar a ser este tipo de arreglo, ya que tiene un ancho de 11.200 milímetros y un largo de 36.800 milímetros. En la parte derecha podemos- tenemos una visualización de una sección de el arreglo, en donde podemos visualizar mejor los equipos de maniobra, como los seccionadores, interruptor, eh, transformador de corriente y seccionadores y la salida de la línea aérea. Otro tipo de arreglo que tenemos, que podemos encontrar, es el de cubierta monofásica, en el cual su diagrama unifilar nos indica que tiene una configuración doble barra. Este tipo de arreglo trabajará a 245 kilovoltios. También en esta parte tenemos una visualización mejor de sus equipos de maniobra, una visualización de una sección donde podemos visualizar estos equipos. Son los que conectan a cada una de las barras. Estos son los seccionadores de línea y de tierra. Aquí tenemos el interruptor, tenemos el transformador de corriente, tenemos los otros seccionadores y la salida de la línea. Este otro tipo de arreglos es de cubierta trifásica, que prácticamente es parecido al anterior, sino que si, si dan cuenta en sus dimensiones, es mucho más grande que el anterior. También su configuración es doble barra, igual que el anterior, sino con la excepción de que este tiene un transformador de tensión. Como lo podemos observar acá, antes, estos son los conectores a cada una de las barras, los seccionadores de línea y tierra, interruptor, transformador de corriente, seccionadores y el transformador de tensión y la salida de la línea. Otro tipo de arreglo, este ya es mucho más grande que los anteriores. eh, También es de doble barra. Puede también trabaja igual que los anteriores a 245 kilovoltios. Esta parte de acá está punteada, lo que significa que esto es una proyección. Acá tenemos una vista general de todo el arreglo y en esta parte una vista de una parte del arreglo. En esta podemos visualizar las distancias que hay en cada una de las etapas, que es de 10.000 milímetros y 12.050 milímetros. Eh, Otro tipo de arreglo también es de cubierta,
pero este es mucho más grande que los otros dos anteriores, ya que este trabaja a 420 kilovoltios. Este trabaja a 420 kilovoltios, los otros trabajaban a 245 kilovoltios. Por eso este es mucho más grande, pero es igual que los anteriores. Acá tenemos los conectores a cada una de las barras, tenemos los seccionadores, el interruptor, transformador de corriente, tenemos los otros seccionadores y la salida de la línea. Aquí tenemos otro arreglo. Este ya es más grande de acuerdo a sus dimensiones que los otros y de acuerdo a su diagrama unifilar, pues este tiene una configuración de doble barra más barra de transferencia. Acá en esta parte donde tenemos la sección del arreglo, podemos visualizar que estos son los conectores para una barra, estos son los conectores para la otra barra, para estas dos, 1 y 2, 1 y 2. Estos son los seccionadores de línea y tierra. También tenemos el interruptor, transformador, seccionador. Acá tenemos los conectores de la barra de transferencia. Tenemos los seccionador, el transformador de corriente y la salida de la línea, a la línea. Otro tipo de configuración tenemos es esta, que es una configuración H, como se puede observar acá en su diagrama unifilar. Este tipo de arreglo puede trabajar a 525 kilovoltios. Acá podemos observar una sección de esta configuración, que sería esta parte de acá, la que visualizamos acá. Podemos ver los seccionadores, el interruptor, y esta ya es la vista más general donde podemos ver todo el arreglo. Otro arreglo típico que podemos encontrar es este de anillo, en configuración anillo, que puede trabajar a 245 kilovoltios. Toda esta parte que está punteada es para su zona de proyección. Acá en esta configuración anillo pues tenemos lo que es la sección de una parte de este arreglo con algunas de sus distancias. Acá el interruptor. También tenemos la vista general. Pues toda esta parte sería la de la proyección que se tiene en el diagrama unifilar. Esta de acá. Continuando encontramos este otro tipo de arreglo, el cual tiene una configuración anillo modular a interruptor y medio. Anillo modular a interruptor y medio, como se puede observar acá. Esta zona de acá es una proyección. Acá podemos observar la vista completa del arreglo. Acá tenemos la vista de una sección de este tipo de arreglo. Bueno, otro tipo de arreglo que podemos encontrar es configuración de interruptor y medio. Acá en la imagen tenemos una sección de este arreglo en donde enumeran cada una de las partes de, este, de esta configuración de interruptor y medio. En el número 1 tenemos los interruptores, son estos de acá.
También tenemos los seccionadores, son estos. ¿Dónde está? Acá. También tenemos los seccionadores a tierra, que son estos de acá. Luego, también tenemos los transformadores de corriente, están acá ubicados. Por ejemplo, acá está el otro, después, como lo hemos visto en clase, después del interruptor va el transformador de corriente. Miren, acá va el transformador de corriente. También en los también tenemos los barrajes. Mira acá lo que yo les decía anteriormente. Los barrajes en estas cositas circulares. Estos elementos de forma circular son los barrajes. Bueno, continuando tenemos este arreglo que más que todo es una subestación híbrida que trabaja a 245 kilovoltios, donde tiene una parte de subestación convencional y una parte de subestación GIF, la unión de las dos. Como lo podemos observar acá en el unifilar, es una configuración de doble barra, donde tenemos que las barras y los seccionadores que van a cada una de las barras están encapsulados y el resto y el resto de la subestación no, es subestación convencional. Por ejemplo, los seccionadores, los interruptores, el transformador de corriente, seccionadores de línea, seccionadores de tierra, el transformador de tensión y el DPS. Los DPS. Esta sería una de las configuraciones híbridas. Aquí, por ejemplo, tenemos otro arreglo que es otra configuración híbrida, donde ya no tenemos lo que son los barrajes y el seccionador encapsulado, sino tenemos encapsulado lo que son interruptores, los transformadores de instrumentación y seccionadores de línea. Los tenemos encapsulados. Una parte de seccionadores porque estos no están encapsulados. Entonces estos son estos de acá que no están encapsulados. También esta es la parte que tenemos encapsulada donde están el transformador de corriente, transformador de tensión y el interruptor y los seccionadores. Interruptor y los seccionadores y los transformadores. La coordinación de aislamiento en subestaciones GIF. La coordinación de aislamiento de la selección de la resistencia del aislamiento del equipo en relación con los voltajes que pueden aparecer en el sistema para el cual está destinado a operar el equipo. Algunas de las fallas que se pueden presentar en las GIS pueden ser ocasionadas por sobretensiones de maniobra o de tipo atmosférico. También las sobretensiones temporales son las más frecuentes ya que son producidas por la desconexión de cargas. Cuando se presenta una falla del aislamiento en una subestación GIS, esta falla puede ocasionar daños en el equipo. Como consecuencia de estas fallas, la subestación debe ponerse fuera de servicio para la reparación del equipo. Para mitigar la aparición de estos incidentes, los equipos GIF deben ser protegidos por pararrayos y su nivel de aislamiento debe ser determinado con base al peor de los casos. Cuando se presenta una sobretensión atmosférica
en una subestación GIF. Esta es parcialmente reflejada y transmitida al interior debido a la discontinuidad de la impedancia. La onda viaja a través de las GIF hasta un interruptor abierto o un transformador donde tiene lugar una reflexión que aumenta el nivel de tensión. Este nivel de tensión va aumentando progresivamente ya que cuando la onda llega al punto de entrada, parte de esta onda es nuevamente reflejada hacia la GIF y así sucesivamente hasta que se alcanza el nivel de tensión de protección del pararrayo y este empieza a mitigar las sobretensiones. Las sobretensiones de alta frecuencia o sobretensiones rápidas son producidas especialmente por la apertura de seccionadores internos en las GIF. Cuando se hace la maniobra de seccionadores, usualmente se involucra el movimiento en contactos de operación lenta, lo que da origen a numerosas descargas entre ellos, ocasionando sobretensiones al interior del equipo con tiempos de cresta muy cortos, desde 5 nanosegundos a 20 nanosegundos y con muy altas frecuencias entre 1 MHz y 20 MHz. Esto es que cuando en una maniobra de seccionadores se pueden presentar transitorios impulsivos, como se observa en la gráfica, un transitorio impulsivo de clasificación rápida que está en el orden que tiene un tiempo de acción menor a 50 nanosegundos. Las sobretensiones transitorias rápidas al desplazarse al interior del equipo someten al aislamiento a un esfuerzo, siendo su magnitud y frecuencia el resultado de la superposición de una serie de reflexiones y refracciones que ocurren en todos los puntos de transición, dando origen a ondas cuya primera oscilación está en el rango de 5 MHz a 10 MHz. Algunos casos en los cuales es necesario introducir pararrayos encapsulados en GFCI son cuando hay muy altas tensiones. Otro de los casos es cuando una subestación es muy larga. En algunos casos otro caso es donde la línea aérea se conecta con las GIS por medio de cables, y el último caso es cuando hay zonas extremadamente contaminadas donde se desea reducir el aislamiento externo. Para la realización de una adecuada coordinación de aislamiento de una GIF, es necesario para cada posible caso realizar simulaciones digitales para determinar con exactitud la magnitud de las sobretensiones, así como el número y la localización de donde van a ir los pararrayos. Los pararrayos se colocan normalmente en el punto de entrada, lo que significa que las altas sobretensiones tendrán lugar en el punto más alejado de las GIF. Generalmente utilizando pararrayos de tipo óxido de zinc. Se utilizan este tipo porque estos proporcionan un mayor rango de protección que los pararrayos convencionales. Con este tipo de pararrayos es posible proteger casi toda la subestación GIF mediante pararrayos externos del tipo intemperie instalados en el punto de unión a las GIF con las líneas aéreas. Equipos constructivos que comprenden a las GIF. Tenemos los interruptores, seccionadores de puesta a tierra, transformadores de corriente, transformadores de tensión, los pararrayos de óxido de zinc mencionados anteriormente, el equipo de conexión, bujes para conexión de líneas aéreas, bujes para conexión directa a transformadores y terminales para cables aislados, aislamiento sólido y aceite.
tenemos los interruptores. Estos interruptores son más de todo del tipo soplado, ya que el gas es comprimido en un cilindro y de este modo se produce una gran presión mientras se mueve el contacto. Una vez es producido el arco eléctrico, el gas es dirigido hacia él para enfriarlo. Para comprimir el gas en este tipo de interruptores es necesaria una gran cantidad de energía que es proporcionada por un mecanismo hidráulico o neumático. Los seccionadores y seccionadores de puesta a tierra. Se les conoce también con el nombre de separadores o desconectadores. Estos dispositivos sirven para conectar y desconectar diversas partes de la instalación eléctrica para efectuar maniobras de operación o bien de mantenimiento. Aunque tienen un poder de corte despreciable, estos pueden soportar las corrientes capacitivas inherentes y las corrientes de maniobra en las subestaciones. En este tipo de subestaciones hay dos tipos de seccionadores de puesta a tierra: uno para ser usado de mantenimiento, el cual cuenta con un mecanismo de baja velocidad de operación, y el otro con una gran capacidad de cierre en carga con un mecanismo de alta velocidad. Los transformadores de corriente. Una de las ventajas de estos transformadores es que el riesgo de impurezas en la parte alta de tensión es menor y de que no hay peligro de que un arco eléctrico en las vías afecte a los arrollamientos secundarios. El núcleo de estos transformadores de corriente utilizados en las subestaciones GIF se sitúan dentro de la envolvente en los diseños trifásicos. En los monofásicos puede ir situado dentro o fuera. Es preferible ponerlos en el exterior, ya que de esta forma no se afecta el campo interno entre el conductor y la envolvente. Con la exposición tenemos en la sección equipos los transformadores de tensión. Hay tres tipos de transformadores de tensión: el tipo inductivo, el divisor de tensión capacitivo con transformador inductivo, el divisor de tensión capacitivo con amplificador. Bien, en la figura 40 tenemos el transformador de tensión inductivo en diseño tipo monofásico. Bien, entonces este tipo de transformador de tensión inductivo se usa para tensiones de hasta 550 kilovoltios. Esto lo que varía entre si es trifásico o monofásico básicamente es el envolvente, ¿cierto? Cabe destacar las partes del transformador de tensión inductivo, el cual consta de un separador, una conexión de alta tensión, una pantalla, un arrollamiento de alta tensión, un arrollamiento secundario, el núcleo y finalmente el envolvente. Bien, el transformador de tensión capacitivo pues se han diseñado bajo el mismo principio que los convencionales. Es decir, este cuenta con un divisor de tensión de gran capacidad interconectado con un pequeño transformador de tipo inductivo. Lo que pasa es que la parte del condensador está rodeada exteriormente con una envolvente metálica puesta a tierra y acoplada a la subestación, ¿cierto? También es posible diseñar este tipo de transformador de tensión basándose en un amplificador operacional, ¿cierto? Un amplificador electrónico. Y lo que pasa es que tenemos el mismo divisor de tensión, sin embargo este es de baja capacidad y a su vez pues se conecta con el amplificador, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando utilizamos este tipo de instrumento de medida es altamente ventajoso en las más altas tensiones y en combinación con sistemas de protección electrónico, en cuyo caso pues dispondríamos de este tipo de disposición física. Bien, ahora tenemos los bujes de conexión. Bien, en los bujes de conexión tenemos tres tipos de bujes: aquellos que conectan la línea, ¿cierto? La línea de aire con las terminales, aquel que conecta las terminales con el transformador y aquel que conecta el cable con las terminales, ¿cierto? De la guis. Bien, entonces quisiera hacer previamente hincapié en este párrafo en donde se dice:
abriendo un seccionador cerca de la terminación, ¿cierto? Es decir, entre la conexión de la guis, ¿cierto? Y el cable que se conecta a la guis, ¿cierto? Para lo que tiene que ver con la figura 42, sección C. Esto, pues es posible probar en el sitio el cable y la guis separadamente. ¿Por qué se hace esto? Pues prácticamente porque cuando se quiere realizar prueba a los cables se hace a través de tensión de corriente continua. Pues los GIS, ¿cierto? Las Gas Insulated Substations, pues son subestaciones que son costosas. Entonces, a la mayoría de los fabricantes pues no les agrada exponer su sistema a este tipo de tensión, ¿no? Porque finalmente están dispuestos para conexiones en AC. Bien, entonces lo que pasa es que cuando tenemos las líneas aéreas y van a ser conectadas a la GIS, pues este tipo de conducto se llena con gas SF6, ¿cierto? Para más bajas tensiones. Pero pues para más altas tensiones se usa un híbrido o en su caso dos tipos, que serían el llenado con aceite y o también el llenado con SF6. Los bujes usados para conexión blindada con envoltura metálica entre la guis y los transformadores de potencia, ¿cierto? Que vendría siendo la sección B, figura 42, son llenados con aceite y hacen parte prácticamente del suministro del transformador. En la sección 6, en la sección C, tendríamos la conexión entre el cable y los terminales y pues básicamente hay que emplear, ¿cierto? Un aislamiento entre el cable y pues el sistema o la terminal a conectar, ¿cierto? Pues ¿para qué? Pues para que la experiencia de conexionado sea lo más placentera posible, es decir, los cables de aislamiento entre el XLPE, que es polietileno reticulado, y los terminales pues sea adecuada o buena. Bien, ahora tenemos los pararrayos. Bien, pues esta es la protección principal de las GIS, ¿cierto? Lo mismo que pasaba con las AIS. Contra sobretensiones, pues básicamente se realiza con pararrayos de óxido de zinc, que es el que vemos en la figura 43. Pues normalmente es suficiente proteger con pararrayos exteriores situados en la terminación de la línea de llegada, ¿cierto? Pues aquella línea que se conecta al dispositivo y la cual se va a encargar de alimentar toda la GIS. Pero pues igual si es necesario utilizar pararrayos encapsulados en gas, pues los fabricantes pueden suministrar este tipo de pararrayos. Bueno, en uno de los elementos que usualmente se encuentran adyacentes a cada módulo son los tableros de control. Pues se acostumbran a instalar estos tipos de módulos en el campo de conexión o junto a cada GIS. El cual contiene todos los elementos de control y supervisión del gas y además tienen un pequeño mímico desde donde se controlan los diferentes equipos de campo. Este tipo de módulos pues son módulos para control y protección local. Lo que pasa es que pues en un sistema, ¿cierto? En un sistema de control pues siempre vamos a tener aquella protección directa, ¿cierto? Que vendría siendo esta de tipo local y una de tipo global, ¿cierto? Para poder realizar monitorización o control de manera remota. Bueno, en este caso pues el gabinete nos presenta el diagrama unifilar de la GIS. Tenemos la unidad de control de campo, la protección, medida, interfaz con sistemas remotos. Son los diferentes módulos que reciben, ¿cierto? Y envían señales necesarias para que la GIS se comporte adecuadamente. En ella encontramos elementos tales como son pues interruptores, seccionadores de puesta a tierra, seccionadores, y pues algo que es muy importante son los lazos de comunicación. Pues estos se hacen a través de un bus óptico, es decir, utilizando fibra óptica, ¿cierto? Pues para poder tener una comunicación acertada entre el gabinete y a nivel de hardware que vendría siendo la GIS. Bien, continuando, tenemos los sistemas modulares integrados.
Bien, lo que pasa es que la tendencia actual, especialmente para tensiones de hasta 145 kilovoltios, es la utilización de sistemas modulares. Esto no implica que pues en la actualidad ya estamos manejando tensiones mucho más altas, dado que la disposición de los equipos de potencia a nivel de electrónica pues es más viable para poder utilizar, para poder realizar control a tensiones y corrientes un poco más elevadas. Este tipo de sistemas modulares son muy compactos y simples en envolventes trifásicas, lo cual reduce considerablemente los costos, tiempos de fabricación y montaje. Bueno, entonces refirámonos a la figura 45, en donde tenemos el sistema modular integrado, ¿cierto? Pues en este tenemos un seccionador de puesta a tierra, un transformador, ¿cierto? Tenemos un interruptor, otro seccionador de puesta a tierra, pero si se fijan, tenemos que pues básicamente todos estos elementos que en un Air Insulated Substation dispondrían de una distancia quizá 3 o 4 veces más, en este caso son solamente 3 metros para disponer de todos los elementos de potencia, ¿cierto? En la parte inferior pueden observar uno de los diseños de ABB llamado PAS. Pues lo que pasa es que este tipo de dispositivo pues básicamente es una conmutación híbrida, ¿cierto? Este maneja voltajes entre los 145 y 170 kilovoltios. Y lo que pasa es que este tipo de diseños tienen integrados interruptores, seccionadores combinados de interruptores de puesta a tierra, transformadores de voltaje, sensores de voltaje, transformadores de corriente, opción de accionamiento de motores, opción de interruptor de puesta a tierra rápida, opción de cables enchufables por fibra óptica. En fin, viene pues prácticamente un paquete, ¿cierto?, de todos los elementos necesarios para hacer lo que tiene que ver con la conmutación. Lo que pasa es que en el momento en el que hacemos reducción, ¿cierto?, del tamaño, lo que se hace es que para poder lograr el objetivo, ¿cierto?, de espacio, lo que se hace es coger los dispositivos, ¿cierto?, cada uno de los elementos que vendrían a conformar los sistemas modulares, y los cuales tienen funciones diferentes, y agruparlos todos en uno y sobre una disposición acertada. Por ejemplo, uno de los sistemas modulares integrados más comunes son el seccionador cuchilla de tierra. Pues lo que pasa es que el seccionador cuchilla de tierra es como si tuviésemos dos seccionadores, ¿no? El seccionador regular, el que conocemos, ¿cierto? Observado aquí en la parte de los tableros de control, ¿cierto? El normal, el común, y el seccionador de puesta a tierra, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que tendríamos ambos en uno. ¿Y cómo se hace esto? Pues lo único que se hace es que es una cuchilla que rota entre ambos terminales, entre lo que es el seccionador de tierra y pues el seccionador regular. Teníamos otro que se llama, se conoce como interruptor seccionador, y pues básicamente tiene las características del interruptor, ¿cierto? Pero el aislamiento de un seccionador. Entonces tendríamos ambas características en uno. Eso es lo que se hace para reducir espacio, ¿cierto? Hay otros tipos de sistemas integrados similares al de ABB PAS, ¿cierto? Que el PAS M0. Por ejemplo, tenemos uno de Siemens, el cual se llama Highly Integrated System, ¿cierto? El HIS, el HIS. Tenemos otro que se llama el Alstom, que es muy usado en las CAIs, que es Compact Air Insulated Substation. Y pues son elementos usualmente utilizados pues para reducir espacio y tener mejores o mayores posibilidades en lo que tiene que ver con disposición a nivel de hardware. Algo que también cabe mencionar es que pues al ser modular, ¿cierto?, no necesariamente tienen un diseño específico o una disposición específica. Es decir, se pueden reordenar o configurar conforme a ciertos criterios o lo que desee el cliente respecto al diseño. Obviamente estos conjuntos están normalizados, ¿no? No se pueden realizar diseños aleatorios. Hay ciertas configuraciones propuestas o previstas por el fabricante, pero pues se pueden disponer de ellas para hacer uso del espacio de la mejor forma posible.
Continuando tenemos los sistemas de supervisión. Bien, esta es otra sección. Se han presentado en el área de los sistemas de control, supervisión y monitoreo de las condiciones de los componentes y del gas mediante la utilización de sistemas inteligentes basados en electrónica digital. Estos son los desarrollos tecnológicos en los últimos años en el campo de las subestaciones encapsuladas. Pues lo que permiten es el monitoreo permanente y en línea del estado de la mayoría de los componentes de la GIS, ¿cierto? Pues vemos una figura, la figura 46, en donde tenemos, por ejemplo, un sistema de supervisión SCADA. Bueno, antes, ¿qué es un sistema de supervisión SCADA? Pues es el control de supervisión y adquisición de datos. Lo que pasa es que si una definición que nos ofrece Rocatec es que pues, prevén o pueden proporcionarte sistemas altamente flexibles e intuitivos para el monitoreo y control de plantas completas o sistemas completos, ¿cierto? A través de internet o de forma local, de forma segura, eficiente y rentable, ¿cierto? Son sistemas casi que plenamente automáticos, los sistemas de supervisión SCADA. Bien, obviamente pues los elementos que vendríamos a controlar serían interruptores, seccionadores de puesta a tierra, sensores de tensión, sensores de corriente, y todos esos elementos o todos esos datos vienen a estar a incorporarse en una sola central en donde pues se haría el respectivo procesamiento. Entonces, ¿cuáles son esos sistemas de supervisión? Pues dentro de los sistemas de supervisión tenemos los sensores de tensión y corriente. Pues los sensores de tensión se basan en la realización de un divisor de tensión capacitivo de tensión aprovechando la estructura coaxial de la GIS. El tipo de comunicación es coaxial, como podemos ver en la figura que les estoy señalando, el cual pues en este caso sería los sensores de corriente que se basan en el principio de la bobina de Rogowski. Pues este tipo de sensor, antes de hablar del capacitivo, pues es un transformador, es una bobina, ¿cierto? No invasiva, la cual se coloca en uno de los conductores, y pues a través del campo magnético que genera y pues el efecto de Faraday y en fin, tenemos las señales necesarias, las cuales son amplificadas a través del dispositivo que señalo y comunicadas a través de la comunicación coaxial que ofrece la subestación GIS. En este caso pues tendríamos el sensor capacitivo, ¿cierto? Pues hablemos un poco más de conceptos. Lo que pasa es que si utilizamos los sensores de tensión basados en un divisor de tensión capacitivo, pues la gran ventaja es que tienen un comportamiento lineal, minimizando los errores de la medida y eliminando la posibilidad de ocurrencia de ferrorresonancia. Una situación muy indeseada en este tipo de sistemas, debido a la ausencia de elementos magnéticos. Usualmente este tipo de divisores también nos permiten, tienen dispuestos terminales de descargas parciales, no son usuales obviamente, los cuales nos permiten tener las señales de estas descargas parciales y pues la sincronización respecto a la referencia. El sensor de corriente, pues como les mencionaba, el principio Rogowski es un toroide, ¿cierto?, de material no ferroso y el cual genera una tensión secundaria proporcional a la corriente del conductor primario. En este caso pues también se obtiene un comportamiento lineal, eliminando así los problemas de saturación de los transformadores de corriente convencionales. Estas señales obviamente tienen que ser postprocesadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues son digitalizadas, ¿cierto?, utilizando una alta tasa de muestreo y al mismo tiempo son transmitidas de forma serial a través de la red, ¿cierto?, como veíamos en diapositivas anteriores, mediante bus óptico, y para que la unidad de control o el gabinete pues obviamente haga la respectiva medida y protección. Otra cosa que también cabe mencionar es que las GIS, ¿cierto?, están también utilizando sensores ópticos, entonces de tensión y corriente, y pues estos están siendo integrados en este tipo de disposiciones para subestaciones. Bien, entonces continuando, tenemos los sensores para monitoreo de la presión del gas, obviamente el gas SF6. Este tipo de sensores usualmente están basados en osciladores de cuarzo. Son dispositivos que disponen de un oscilador de cuarzo en el gas SF6 y otro instalado en una pequeña cámara de vacío, la cual sirve de referencia para este tipo de sensores. Pues este tipo de sensores permite realizar monitoreo permanente, lo cual es una gran ventaja.
antes de continuar hablando del sensor, ¿cierto? Que es el que estoy, bueno, mostrándoles o seleccionándoles, quisiera hablar de los otros dispositivos que también son sensores de monitoreo de gas. En este caso no son específicamente para presión, pero sí en lo que respecta a posibles fallas o escapes. Entonces, el primer dispositivo corresponde al GA11, el cual pues básicamente nos permite obtener la concentración de las fugas, ¿cierto?, de gas, y así pues tener una relación de pérdidas y disponer de alguna solución para corregir el problema. En la parte izquierda, ¿cierto?, tenemos un GPU 2000 de la compañía Wika, el cual pues es un monitor de calidad del gas SF6 con gran alta precisión, ¿cierto? Y en la parte derecha, la que estoy seleccionando, corresponde al GIR10, el cual pues puede determinar el lugar y la magnitud de los escapes. Pues este tipo de dispositivos, ¿cierto?, usualmente nos permiten medir variables tales como son la densidad de gas, la temperatura, la presión, la humedad, en fin. El último elemento, ¿cierto?, que es el que vamos a profundizar un poquito, corresponde también a un sensor Wika, el cual pues es el GDHT20, el cual nos permite analizar todas las variables previamente mencionadas. Bueno, el uso de este tipo de sensores, ¿cierto?, basados en cuarzo, es que nos permite obtener curvas de tendencia y definir con suficiente anticipación las rutinas de mantenimiento y recarga de gas. Además de eso, establecer las ratas de fuga e informar al personal de mantenimiento, ¿cierto?, que es algo muy importante, pues porque finalmente si en la GIS, ¿cierto?, deja de haber gas, pues se presentarían fallas y lo referente a pérdidas por efectos de Joule y fallas mecánicas, y bueno, no se desea eso, ¿cierto? Entonces siempre es esencial tener un monitoreo de este gas SF6 para pues realizar mantenimiento y en fin. Además de esto, este tipo de sensores nos puede dar información acerca de arcos internos en el encapsulado mediante el adecuado análisis de la fluctuación de la presión del gas en los diferentes compartimientos. Bien, obviamente hicimos énfasis en el sensor de presión del gas, ¿no? Pero pues la GIS cuenta con otra gran variedad de sensores, como lo son sensores de descarga parciales que habíamos mencionado previamente. Tenemos detectores ópticos de arco, sensores de temperatura y de posición, y también se ha avanzado en gran manera en el desarrollo de sensores para ser incorporados directamente en los armarios de mando de los equipos de maniobra, ¿cierto? Para evitar tener que disponer de hardware adicional para poder realizar el control y la monitorización de estas variables. Bien, continuando, pues hablemos un poco del alcance, ¿no? Porque finalmente, ¿qué se decía con los sistemas de supervisión? Pues es que el objetivo primario de los sistemas de monitoreo es el aumento de la disponibilidad del equipo, ¿cierto? Así se disminuyen costos de explotación debido a la reducción de los ciclos de mantenimiento y sus correspondientes costos de indisponibilidad, ¿no?, que es el factor menos deseable. La cuestión es cómo se logra esto, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso para conseguir este alcance o ese objetivo? Pues hacer uso de sensores comunes para los sistemas de monitoreo, control y protección, utilizar unidades de proceso de adquisición de información comunes a las diferentes funciones, computadores de campo, utilizar una infraestructura única de comunicación, ¿cierto? Porque finalmente tenemos varios protocolos y a veces hay problemas o interferencia o no compatibilidad entre los protocolos. Entonces esto es necesario manejar una única comunicación, ¿cierto? Pues tenemos el RS485, RS232, que son protocolos industriales de comunicación para el intercambio de información entre los diferentes niveles de control y operación, y también el uso de una plataforma común para las labores de proceso, señalización y almacenamiento de información. Seguramente con este procedimiento podríamos alcanzar el objetivo, ¿cierto? Entonces, algo que también obtenemos al hacer este proceso, ¿cierto?, es la disminución considerable del cableado entre los equipos primarios de maniobra y los equipos de control, ¿cierto? Pues porque la parte de medida, protección y monitoreo pues tendrá una sola infraestructura de comunicación.
el uso de una misma señal para diferentes funciones del sistema secundario. Por ejemplo, una señal de posición del interruptor puede ser utilizada para función de enclavamientos de otros equipos. También la señalización de posición, en los despliegues en las interfaces humano-máquina, el monitoreo de la velocidad de desplazamiento de contactos y hasta la indicación a los relés de protección, ¿cierto? Entonces todo esto son ventajas que se adquieren al realizar el proceso adecuado, ¿cierto? El uso de estos tipos de dispositivos de sistemas de supervisión. Bien, entonces continuando con las secciones tenemos especificaciones. En las especificaciones se mencionan las características comunes al equipo GIS, las cuales deben ser incluidas en especificaciones técnicas, ¿no? En lo relacionado especialmente con condiciones de servicio y características eléctricas. Obviamente las principales características constructivas, por ejemplo, material y tipo de envolvente, trifásico, monofásico, esquema constructivo, diagrama unifilar, tipo de equipos, tipo de instalación. En fin, lo relacionado pueden ser especificadas teniendo como guía pues lo escrito en previas exposiciones y normativa referente. Bien, antes de continuar me gustaría hablar un poco de la figura 49, ¿cierto? En la cual observamos una subestación GIS marca ABB. Entonces quisiera mencionar lo siguiente, pues esto consistió en una extensión, ¿cierto? La cual el ABB entró en competencia y ganó, ¿cierto? En el gobierno del país de India. Y pues el proyecto consistía básicamente en 3 subestaciones, las cuales están ubicadas en Vadodara, Manesar y Malerkotla, para poder suplir la alta demanda de los estados de Gujarat, Haryana y Punjab. Pues porque estos estados son pues en la mayor parte del país, ¿cierto? Son la mayor parte del país encargada de la parte del cinturón de agricultura, ¿cierto? Entonces pues esta demanda era alta en lo que respecta al riego de cultivos que desarrollaban los agricultores. Entonces pues básicamente lo que se quería es pasar del I-Insulator Substation únicamente en Vadodara, que era donde se presentaba este caso. En los otros sí se quería realizar la extensión de la GIS, para que en un paquete de subestación se incluyera un suministro de 2 transformadores de 500 megavoltampere, ¿cierto? Con una relación de 400 a 220 kilovoltios, 9 bahías de 400 kilovoltios y 7 de 200 kilovoltios. Además se quería o se deseaba un reactor de 125 megavoltampere reactivos y otro equipamiento asociado, incluyendo la comunicación de portadora de línea eléctrica o PLCC, el control y el relé de protección, el aumento del sistema de automatización de subestaciones basados en la IEC 61850 del 2016. Pues esto es a manera de profundización básicamente. Entonces lo que quisieron hacer, o el gobierno lo que quiso hacer con esto, pues obviamente era suplir aquella demanda del cinturón agricultor, ¿no? Pero entonces, ¿por qué se dio, por qué hubo el motivo o por qué se presentó la motivación para realizar el proceso? Pues básicamente la idea era pues que como había limitaciones de espacio y una GIS es hasta 6 veces más pequeña que una IRIS, entonces pues prefirieron optar por este tipo de sistemas, ¿no? Y además de que lo que pasa en la India es que tan solo alrededor del 60% de la capacidad de generación instalada es aprovechada. Entonces aumentar el enfoque en la adopción de tecnología pues lo que va a permitir es fortalecer la infraestructura de transmisión y mejorará significativamente la disponibilidad de electricidad. Entonces esto fue lo que quiso el país de India a través de este proyecto y de acuerdo a ciertos criterios, cierta demanda y pues en relación o de la mano con la compañía ABB.
Bien, entonces hablemos de en las especificaciones la normativa relacionada. Pues ya mencioné previamente una de las IEC, ¿cierto? Que pues en este caso es la parte de automatización, la cual es la IEC 61850 del 2016, pero entre otras tenemos la IEC 60137 para bujes, para tensiones por encima de 1000 voltios de corriente alterna, la IEC 60376 para especificaciones de aceptación de hexafluoruro de azufre nuevo, la IEC 60517 equipo de alta tensión encapsulado para tensiones nominales de 72.5 kilovoltios y mayores, y la IEC 60694, la cual presenta las cláusulas comunes para equipo de alta tensión. Bien, continuando en las especificaciones tenemos las condiciones de servicio. Bien, entonces para el diseño de una GIS con condiciones ambientales anormales diferentes a las descritas pues anteriormente, ¿cierto? En previas consultas y de acuerdo a la información que hemos definido durante el curso, debe existir un acuerdo entre el usuario y el fabricante, ¿cierto? Entonces, para hacer énfasis, ¿cuáles son esas diferentes a las descritas anteriormente? Pues, ¿qué pasa? De acuerdo a la IEC 60694 del 2002, la temperatura ambiente no debe exceder los 40 grados centígrados y su valor promedio sobre un periodo de 24 horas no debe exceder los 35 grados centígrados, ¿cierto? Es decir, tenemos esta relación, ¿cierto? Temperatura ambiente. La temperatura del aire, ¿cierto? Pues tiene dos situaciones. Para aquellas instalaciones que están en interiores, tiene que ser de menos 5 grados centígrados. Pero para instalaciones a intemperie debe ser de menos 25 grados centígrados. Otra de las condiciones que presenta la normativa es un aire limpio. Pero bueno, ¿qué es aire limpio? ¿Cierto? Entonces, este aire no va a estar contaminado, ¿cierto? Para que no se deterioren los envolventes o sistemas auxiliares. ¿Contaminado con qué? Con polvo, humo, gases inflamables y o corrosivos, ni por sal, ¿cierto? En previas condiciones de servicio, ¿cierto? Para equipos ICE se hablaba de la altura sobre el nivel del mar, pero pues en este caso, en este tipo de subestaciones, realmente no influye la altura, ¿cierto? Obviamente esto es necesario tenerla en cuenta únicamente para los bujes SF6 aire, ¿no? Porque finalmente es la línea que se conecta a la guía. El resto del sistema pues obviamente está aislado a través de su estructura física, ¿no? Además tiene que revisarse el tema de vibraciones, porque estas vibraciones tienen que ser lo más pequeñas posible, ¿cierto? Es decir, esas vibraciones deben ser insignificantes en lo relacionado a factores externos o temblores de tierra. Bien, además tenemos las siguientes consideraciones. Tenemos la frecuencia asignada. Esta se recomienda que la frecuencia nominal de la GIS sea seleccionada de los siguientes valores. Entonces tenemos que 162, ¿cierto? Sobre 3, 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz. Los valores de corriente asignada, ya sea para circuitos de alimentación o salida, así como barrajes, se seleccionan de los siguientes. Son de 1250, 2000, 3150, 4000 y 6300 amperios, ¿cierto? También se habla de la corriente asignada soportada de corta duración, ¿cierto? Los valores recomendados por la IEC son los presentados en la tabla. Básicamente se tiene que, para la corriente de cortocircuito, ¿cierto? Debe ser de 1 segundo, pero pues para duraciones mayores se recomienda que máximo sea esta de 3 segundos. Y la relación entre corriente y tiempo, ¿cierto? Corriente y tiempo debe seguir la fórmula I cuadrado por T, ¿cierto? Estas vendrían siendo pues las corrientes soportadas en corta duración, pero pues obviamente esto depende del tipo de dispositivo o elemento que estemos analizando. Y entre ellas están 25 kiloamperios, 31.5, 50, 63, 80 y 100 kiloamperios. Como les comenté, pues esto depende, realmente estandarizado, se habla de 1 segundo para soportar este tipo de corrientes, pero pues máximo puede ser de 3 segundos según la IEC. El corriente de pico soportada asignada, esta debe ser 2.6 veces la corriente soportada, ¿cierto? Lo que hablábamos en el inciso anterior. De corta duración para una frecuencia asignada, pues en este caso de 60 Hz, ¿no?
La elevación de temperatura, pues la temperatura, ¿cierto? Debe ser menor a la permitida por cada equipo, ¿cierto? Pues cada equipo tiene su hoja de características, la cual presenta las temperaturas asociadas y los límites que no deben ser superados, porque si no, pues se puede presentar un mal funcionamiento o una posible falla. Respecto a las tensiones asignadas, frecuencia y presiones de operación para los circuitos auxiliares, la norma IEC 60529 presenta información explícita y cualificada para lo referente a este tipo de tensiones asignadas, frecuencia y presiones de operación para los circuitos auxiliares. Bien, entonces ahora tenemos en las especificaciones las tensiones asignadas. Entonces, conforme la IEC 60694, se clasifican en dos rangos, el rango 1 o rango 2, o gamma 1 o gamma 2, como se presentan en otros incisos. Esto, pues básicamente la tensión asignada corresponde al límite superior de la tensión más elevada del sistema para el cual se previó el equipo. Los valores normales de la tensión asignada pues son básicamente los que se presentan en el diagrama. Esto pues para el rango 1 se habla de que esta tensión debe ser menor o igual a 245 kilovoltios, ¿cierto? Entonces el rango 1 tiene dos series, la serie I y la serie IJ. Estos son los niveles de tensión para la serie I y los niveles de tensión para la serie IJ. El rango 2 para voltajes, ¿cierto?, de tensiones asignadas mayores a 245 kilovoltios corresponden a estos voltajes que observamos en pantalla. ¿Por qué es importante esto? Bien, pues básicamente porque hablamos de los niveles de aislamiento asignadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es el conjunto de tensiones soportadas que caracterizan la rigidez dieléctrica del aislamiento, ¿cierto? Pero entonces, la normativa referente, que la cual es la IEC 62271-100 del 2003 y la IEC 60694, ¿cierto? Y conforme a las condiciones atmosféricas estandarizadas por la IEC 60071-1 de 1973, lo referente a variables de temperatura, humedad y precisión, ¿cierto? Porque esas son condiciones que se deben tener muy en cuenta. En ambas normativas, las mencionadas, ¿cierto?, las condiciones atmosféricas y a su vez la normativa referente a los niveles de aislamiento, pues considera las tensiones asignadas conforme a su rango y su serie. Entonces, pues tendríamos los niveles de aislamiento utilizados para tensiones asignadas del rango 1, serie I, los niveles de aislamiento utilizados para tensiones asignadas del rango 1, serie IJ, los niveles de aislamiento utilizados para tensiones asignadas del rango 2 y los niveles de aislamiento suplementarios, ¿cierto?, utilizados para tensiones asignadas del rango 2. Entonces, pues lo que hay que hacer es referirse a la normativa en ambas condiciones, ¿cierto?, y conforme a la normativa en lo que tiene que ver con las condiciones atmosféricas estandarizadas, ¿cierto?, para estos aislamientos, pues relacionarlas así obtener los niveles de aislamiento asignados. Esta selección deberá hacerse considerando el grado de exposición a sobretensiones de frente rápido y de frente lento, del tipo de puesta a tierra de neutro del sistema y del tipo de dispositivos limitadores de sobretensión, ¿cierto? Es algo importante mencionar esos aspectos, dado que pues de acuerdo a esas condiciones se debe realizar esa selección, ¿cierto? Además de eso, pues como comentaba, la parte atmosférica y a su vez la parte de las tensiones asignadas conforme a sus rangos, sus series y a su vez pues la normativa previamente mencionada. Bien, continuando, tenemos en especificaciones las pruebas. Pues toda esta información, incluyendo varios incisos, fue tomado del libro de subestaciones eléctricas de alta y extra alta tensión, ¿cierto? Pues en este caso se mencionan tres pruebas: las pruebas tipo, pruebas de rutina y pruebas de verificación después del montaje. Pues las pruebas de tipo son aquellas pruebas que se hacen al ensamblaje completo, trifásico o monofásico de un campo típico de un circuito. Las pruebas de rutina son aquellas que se hacen a los ensamblajes transportables en la fábrica. Y las pruebas de verificación después del montaje, en una sección, lo que se hace es determinar si el aislamiento eléctrico cumple los requerimientos estipulados. Básicamente es eso. Entonces, en las pruebas tipo,
Se hacen pruebas tales como pruebas dieléctricas, radiointerferencia, elevación de temperatura, medida de la resistencia del circuito principal, corriente de corta duración del circuito principal y de tierra, mecánicas ambientales, interrupción y cierre de corrientes de cortocircuito, verificación del grado de protección y aislamiento de los circuitos auxiliares y de control y prueba de arco interno. Dentro de las pruebas de rutina tenemos la prueba de tensión a frecuencia industrial, pruebas de tensión a circuitos auxiliares y de control, pruebas de descargas parciales, pruebas para verificar la resistencia al circuito principal, pruebas de operación mecánica, pruebas de fuga, de hermeticidad, ¿cierto? Un sistema hermético, pruebas de dispositivos auxiliares eléctricos, neumáticos, hidráulicas y verificación del alambrado. Y en las pruebas de verificación después del montaje tenemos que entonces, cuando hablamos de si el aislamiento eléctrico cumple o no, hablamos de la prueba de tensión para el circuito principal y la prueba de tensión para circuitos auxiliares. Sin embargo, también se mencionan aspectos tales como la prueba para verificar la resistencia del circuito principal, pruebas operacionales que difieren diferentes a los componentes, pruebas de fuga o hermeticidad y medida de la humedad en el SF6. Bien, entonces llegamos a la sección del artículo. Pues, en la parte del artículo, el cual pues básicamente de lo que se va a hablar es el nombre, ¿cierto? Es la orientación, es el uso de un sensor, ¿cierto? Un sensor de humedad, pues porque finalmente este es el desarrollo tecnológico actual en lo que respecta a las subestaciones basadas en GIS. Para determinar esas características que son tan importantes en lo referente a la monitorización del estado de la GIS. Entonces, en este caso, se propone, ¿cierto? Sus autores Chamin, Tarful y Upendra, los cuales pues son de New Delhi en India, pues presentan este artículo a una conferencia el 17 de noviembre del 2019, el cual consiste en a Sensitive Surface Acoustic Wave Sensor for Monitoring Humidity for Station Application, ¿cierto? Pues básicamente lo que traduce es el uso de un sensor acústico de superficie, ¿cierto? De onda de superficie para la monitorización de la humedad en aplicaciones de subestaciones. Entonces, antes de continuar me gustaría definir ciertos parámetros, ¿cierto? Porque es un artículo un poco complejo. Entonces, inicialmente, ¿qué es un SAW? ¿Cierto? Sensitive Surface Acoustic Wave, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un SAW? Pues son básicamente sensores de ondas acústicas de superficie, microelectromecánicos que se basan en la modulación de las ondas acústicas de superficie para detectar un fenómeno físico, ¿sí? Básicamente es eso. Estos sensores usualmente están constituidos por dispositivos piezoeléctricos para la realización de sensores multifuncionales, físico o químico, ¿cierto? Esta estructura se utiliza para sensores microscópicos de viscosidad, humedad, detectores de humo, sensores de gases, una disposición bastante usada o común, estos sensores de campo magnetoeléctrico, usualmente en el depósito de sustancias de película delgada se utilizan para la medida de estos parámetros al producirse en cambios físicos y químicos en el sistema que se está monitorizando y obtener una frecuencia de resonancia de forma lineal o particular a la situación que sucede en el sistema, ¿cierto? Pues en este caso tendríamos que hablar del sensor de humedad, pues entonces la humedad en el sistema. Entonces básicamente los cambios en estos sensores se basan en el desplazamiento de la frecuencia de resonancia y pues son producidas obviamente pues por causas mecánicas, químicas u otras perturbaciones relacionadas. Son de alta sensibilidad, bajo costo y sencillos. Básicamente eso es lo que tiene que ver con el sensor, ¿cierto? Ahora hablemos de por qué la monitorización de la humedad, ¿cierto? Pues es que lo que pasa es que en nuestra GIS, ¿cierto? Que puede estar en SF6 o aceite, hablemos un caso particular en aceite. El aceite es capaz de absorber la humedad del aire circundante, ¿cierto? En la GIS, pues en el medio de protección, dado que pues no están herméticamente sellados, no es usual. Entonces lo que pasa es que este aire, ¿cierto? Circundante, ingresa a la cámara y pues modifica la acidez presente en el aislante. Al hacer esto, pues obviamente cambian las propiedades químicas y a la acidez aumentar y eso puede provocar reducciones de voltaje por descomposición obviamente del aceite. Entonces los autores lo que proponen es el uso
la búsqueda de un sensor de humedad, ¿cierto? Para monitorear el nivel de humedad en el entorno de la subestación y el sistema de protección del tablero. Básicamente esos son los dos enfoques. Entonces, obviamente, como les comentaba, la humedad provoca las posibles fallas, ¿cierto? Entonces, lo que hicieron fue fabricar un sensor de humedad en miniatura, simple y económico, para controlar la humedad en el engranaje del interruptor y el sistema de protección, ¿cierto? Entonces, el sensor se ha fabricado básicamente depositando una película de hidrogel hidrofilo de alcohol polivinílico o PVC en el dispositivo de onda acústica de superficie, ¿cierto? Con una frecuencia de resonancia de núcleo de 433.92 MHz. Las características de respuesta del sensor las han estudiado, analizado con un analizador de red vectorial y la humedad relativa ha variado de 0 al 99%. Entonces, los resultados en lo referente a este tipo de experimento, digamos, la conclusión fue que por debajo del 30% de la humedad relativa, este tipo de dispositivo es adecuado para aplicaciones en subestaciones con aislamiento de gas o SF6, ¿cierto? Las GIS. Entonces, ya definido conceptos tales como el PVA, ¿cierto? Que es el alcohol polivinílico. Pues esto se usó porque es una solución a bajo costo, maneja una estructura simple, una baja desviación y una alta sensibilidad. Entonces, ¿cómo se hace? ¿O qué es lo que se realiza o qué hicieron para poder obtener el sensor? Entonces, pues básicamente el sensor consiste en dos películas, ¿cierto? Con un mismo grosor, ¿cierto? De sustancia, una sustancia denominada IDT, que es un transductor interdigital, lo cual pues convierte esas señales obtenidas en el ambiente en una señal electrónica, ¿cierto? Que excita el sensor en esencia. Entonces, dentro de las propuestas que tienen los autores es el uso de la baja viscosidad en la solución para mejorar la respuesta, ¿cierto? Del sensor. ¿Por qué? Porque a menor carga de masa, pues, y al ser más delgada la película, se consigue menos desplazamiento en frecuencia de resonancia, en lo que tiene que ver con el PVC. A su vez, esto da lugar a una mejora en la sensibilidad, ¿cierto? También ellos hablan de realizar un menor ancho de banda, es decir, trabajar con frecuencias no muy altas. Además de eso, pues, al trabajar con menor ancho de banda, pues tienen un amplio rango de humedad de detección y a su vez la reducción del ruido. Entonces, lo que tiene que ver con los dispositivos usados son un Soul Resonator, a 433.92 MHz en SMD, el cual es de la referencia ASR 433.92E-T, que está por el orden de los 4.000 pesos, es decir, es muy económico, son como 1.08 dólares según lo que estuve verificando, y también utilizan para la parte del transductor interdigital, el IDT, un recubrimiento DIP SDC 2007C de Apex Instruments. Y a su vez, pues, determinan la película, ¿cierto? El grosor de la película de acuerdo a una relación de 100 mililitros de agua con 5 gigámetros de PVA. Entonces, dentro de los resultados que ellos, el diseño del sensor, hablan de que la película final del PVA fue de 3 micrómetros, y para la respectiva experimentación utilizaron un analizador HP 85046A. Bien, entonces pues básicamente es el sensor que ellos diseñaron, ¿cierto? En él pues vemos que
tenemos el Source Sensor y los PVA Film Connectors, que son las películas de las que les hablaba, ¿cierto? Que en este caso fueron de 3 micrómetros, perdón. Y pues bien, entonces como pueden observar es un sensor bastante pequeño. Ellos mencionan que es del tamaño, el sensor es más pequeño que la uña de un dedo. Sin embargo, obviamente los conectores, los film connectors de la película pues son un poco más grandes, pero pues para una GIS que es pues relativamente lo que observábamos 3 metros, pues es un dispositivo bastante pequeño. Entonces lo que pueden observar, lo que observan es el proceso, ¿cierto? Entonces digamos la parte, el esquemático o la mecánica que hicieron para caracterizar el sensor o revisar la respuesta del sensor. Entonces pues lo que se hizo fue determinar la respuesta de los sensores recubiertos de PVA con humedad relativa que va a variar de 0 a 49% de acuerdo a un nitrógeno seco que es controlado por esta válvula, un vapor, ¿cierto? La cápsula de vapor y obviamente un poco más de nitrógeno seco. Pues tenemos sensores de presión, ¿cierto? Tenemos un flujómetro y tenemos un medidor de humedad relativa de referencia para pues comparar el comportamiento del sensor que se desea diseñar, ¿cierto? Que se desea obtener, y pues uno estandarizado, ¿cierto? Entonces aquí en esta sección tendríamos la parte del sensor diseñado, es en una cámara pues sellada, obviamente pues hace parte de lo que tiene que ver con las tuberías, pero pues está dentro el sensor, según mencionan, lo colocaron dentro de una cámara, ¿cierto? La cual pues va a interactuar con el sistema. Entonces pues el volumen de la cámara era de aproximadamente 400 centímetros cúbicos, y pues este medidor comercial que utilizaron de referencia, ¿cierto? Tiene una precisión de más o menos 2% de la marca Honeywell, y pues fue conectado obviamente en serie con el sensor. Lo que se hacía era mezclar nitrógeno seco con vapor de agua, ¿cierto? Para pues tener y a través de la válvula controlada pues obtener la respuesta del sensor en lo referente a la humedad. Pues básicamente ese fue el experimento que ellos realizaron. En esta sección pues tenemos, en estas gráficas tenemos el comportamiento del sensor, ¿cierto? Como les comentaba, lo que modifica es la frecuencia de acuerdo a la humedad relativa. En este caso tenemos pues toda el margen, ¿cierto? La capacidad del sensor, en los cuales pues podemos observar que la humedad aumenta y disminuye gradualmente en todos los experimentos conforme a las variaciones realizadas en las válvulas de control, ¿cierto? Pues el cambio en la frecuencia de resonancia, aquí en la figura 2, pues es apreciado, ¿cierto? Obviamente cabe aclarar que si se fijan las escalas son un poco distintas, mientras que en la primera pues abarcamos todo el margen, pues en la segunda ya solamente es el 30%, y esto es porque si se pueden observar un poco más a detalle, tenemos que la absorción y pues la no absorción deberían comportarse de la misma manera, ¿no? Es decir, debería ser una sola línea, una línea superpuesta a la otra, pero como hay una modificación más o menos en este punto que equivale a pues al 30%, ellos lo que hicieron fue pues reescalar y ver el comportamiento del sensor en esos puntos, que era lo que mencionaban en el abstract, ¿no? Que era hasta el máximo del 30%, se podía utilizar de forma práctica en subestaciones encapsuladas con SF6. Bien, en la siguiente imagen tenemos la respuesta escalón. Entonces, en esta respuesta, pues básicamente cuando hablamos de respuesta escalón, lo que se hizo fue excitar el sensor desde su razón mínima, ¿cierto? A 0 de humedad relativa hasta un 100% de humedad relativa, y la recuperación del sensor. Pues básicamente ese fue el escalón. Hay que aclarar que el tiempo de respuesta y los tiempos de recuperación fueron mayores a los esperados, ¿no? Porque pues esto está en segundos y estamos hablando de que el primer cambio se hizo más o menos en 50
y se tuvo la respuesta última, es decir, a un 98% de humedad relativa después de prácticamente que como una hora. Entonces ellos mencionaban que esto se debía a que la cámara era demasiado grande, ¿no? Es decir, hablábamos de 460 centímetros cúbicos. Y lo peor de todo es que tenían un caudal menor a 2 litros por minuto. Entonces esas dos cosas hacen que el vapor llegue a un equilibrio, ¿cierto? En donde el sensor pueda medir en un tiempo bastante considerable. Bien, esto finalmente, en lo que respecta a las conclusiones que mencionan los autores, mencionan que la sensibilidad más alta alcanzada con una frecuencia fue de 17.78 kHz sobre porcentaje de humedad relativa, y el más bajo fue de 7 kHz sobre porcentaje de humedad relativa, lo que es muy bueno, ¿no? Porque finalmente están abarcando todo un comportamiento y sí se está obteniendo un porcentaje de humedad relativa del 0 al 98%. Sin embargo, ellos mencionan que realmente posibles usos estarán del 0 al 30% debido a lo que yo mencionaba previamente, ¿cierto? Entonces, como realmente el uso está por debajo del 30%, pues para poder ser aplicado de manera práctica, ellos hablan de que la respuesta, como es estable en ese porcentaje, ¿no? De 0 a 30%, puede que el error que ellos tienen tenga que ver con que finalmente la disposición de los materiales y el mecanizado y la obtención del sensor, porque finalmente todo fue de manera artesanal, ellos obtuvieron cada uno de las características del sensor, ¿sí? De forma manual, tales como la cantidad, la película, el grosor de la película, también la cantidad de líquido inyectado, bueno, en fin, todas esas relaciones pues son problemas que se obtuvieron con el sensor. Pero finalmente ellos mencionan que se pueden mejorar las características del sensor, pues al recubrirlo pues de manera precisa, ¿no? El resonador. Y pues ya, básicamente eso es lo que menciona el video. Las referencias son ilustradas. Pues básicamente tenemos un total de 33 referencias usadas, pues para poder realizar toda la presentación. Cualquier duda o pregunta, pues por favor realizarla al final de la exposición. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.